capítulo 1, versos 14 y 15, y leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios añada bendición a todos nosotros a través de su santa, de su bendita, de su gloriosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Después que Juan fue encarcelado, retenga esa palabra. Después que Juan fue encarcelado, entonces, dijo la palabra, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuándo vino Jesús a Galilea? Sería la pregunta. A predicar el Evangelio del Reino de Dios. Después que Juan el Bautista fue encarcelado. Ese podría ser el título del mensaje. No puedes predicar el Evangelio de Dios hasta que Juan sea encarcelado. Bendito sea Dios. Quizás ahora tú no lo entiendas mucho, pero seguro que lo vas a entender. Bendito sea Dios. Dice que Jesús vino predicando el Evangelio del Reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino durante Juan estaba predicando? Eso habría que analizarlo. Porque Jesús incluso fue al río Jordán a ser bautizado por Juan. Y Juan se le oponía, diciendo: no, yo no puedo, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús le dijo: conviene que cumplamos toda justicia. Así que bautízame. Ahora, me sorprende que Jesús no abre su boca hasta que Juan sea encarcelado. Y esto tiene que decir algo en nuestras vidas. Vamos al libro de los Hechos, a ver por qué. ¿Por qué Jesús tuvo que predicar después de Juan fue encarcelado? Y no antes o durante. Bendito sea Dios. Libro de los Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las sinagogas, las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Oiga lo que Pablo le dijo, y ahí es donde quiero hacer énfasis. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Juan bautizó, repito, con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué predicó Juan? Arrepentimiento. Juan dijo: arrepentidos y convertidos. Y esto decimos nosotros hoy. Ese es el mensaje que la iglesia predica hoy. El mensaje del arrepentimiento para salvación. Pero eso no fue lo que Jesús vino a predicar. Nota usted que hay una diferencia. Juan predica arrepentimiento. Jesús predica el reino de Dios.
Juan predica arrepentimiento porque Dios le envió a predicar arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviese un corazón receptivo, un corazón preparado para recibir lo que Dios le iba a dar. Ahora, cuando Jesús viene, no viene junto con Juan porque iba a ser un arroz con algo. Mientras Juan predicaba el evangelio del arrepentimiento para salvación, Jesús viene predicando que es un reino lo que va a haber. Y habría otra mezcla. Y entonces no, Jesús espera pacientemente. El mismo Juan fue su propio profeta. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, si llevamos esto a los dos mensajes, es necesario que mengüe el evangelio del arrepentimiento para que el evangelio del reino crezca. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, lo que me sorprende más de este asunto es que los discípulos de Jesús no predican arrepentimiento. Yo nunca vi a Pablo diciendo arrepiéntanse. Todo lo contrario. Pablo, que ni siquiera caminó con Jesús, predicó el evangelio del reino hasta el último día de su vida. Incluso cuando Pablo se va despidiendo de los judíos, porque ya iba a ser trasladado hacia Roma, propósito del Señor, para llevar el evangelio a Roma, que era la capital del imperio, Pablo dice, yo sé que ninguno de ustedes, delante de los cuales yo he predicado el evangelio del reino, me volverá a ver jamás. Pablo sabía que él no iba a regresar de Roma. Pablo sabía que el propósito de Dios en su vida ya estaba cumplido. Él había ido hasta donde el Señor le había permitido. Y no es algo al azar. Eso no salió así porque sí. No. Cuando revisamos la historia, y esto va a ser material para una serie de mensajes que vamos a seguir predicando, y lo adelante, vemos que Dios tiene todo lo planificado. Primero, el idioma hebreo es un idioma difícil, un idioma que no todo el mundo lo entendía, además de que a todo el mundo no le interesaba el hebreo. ¿Por qué razón? Porque era el pueblo de Dios, el pueblo que generaba envidia, el pueblo que generaba conflicto, el pueblo guerrero que generaba contiendas, y a nadie le interesaba hablar el idioma de los judíos. Entonces Dios permite que sea en el último de los imperios mundiales, en el imperio romano, que aparezca Jesucristo. Eso no fue así por así. Primero, un imperio que estaba dominando toda la tierra conocida de entonces. Segundo, un pueblo que había confesado y profesado la paz romana. Eso era lo que ellos profesaban. Debían invadir el mundo entero para que el mundo estuviera en paz. Pero la paz romana. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como la dan ellos, no como el mundo la da, yo la doy. Ellos la dan invadiendo, ellos la dan en guerra. Yo la doy a través del Espíritu Santo de Dios. Roma construye, quiero que me retengan los niños para que no estén cruzando, por favor. Construye una serie de caminos de tal manera que fueron miles y miles de kilómetros de caminos, que hay un viejo dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. De tal modo que Roma preparó el camino, terrenalmente hablando, ¿verdad?, para que los mensajeros de Dios pudiesen trasladarse fácilmente de un lugar a otro, sin ningún problema. Pero no solo eso, sino que el imperio romano
agarra e invade a Grecia, un país mucho más inteligente que Roma, mucho más destacado que Roma, y que tenía un idioma que sí a la gente le interesaba, porque era el idioma de los sabios, el idioma griego. Si el Evangelio se hubiese escrito totalmente en el idioma de los judíos, tal vez no hubiese trascendido. Pero se escribió en griego, el idioma que todo el mundo quería aprender. Y entonces el Evangelio fluye hacia el mundo, hacia las naciones, primero por el Imperio Romano, que era solo un instrumento que Dios utilizó en su momento para que el Evangelio fluyera. Y en un idioma que sí era conocido, el idioma griego. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús. Pablo entonces se despide de los judíos. Sé que ninguno de ustedes, entre lo que yo he predicado, el Evangelio del Reino, no me volverá a ver. Él sabía que en Roma concluiría todo, y así fue. Bendito sea Dios. Concluyó para Pablo. Pero no ha concluido para ti. No ha concluido para mí. Tú y yo tenemos la sagrada misión de llevar el Evangelio del Reino hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para que Cristo venga. Hermano, Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Mentira, no viene. Lo digo yo, no viene. ¿Por qué no viene? Porque hasta que no se predique el Evangelio del Reino, hasta lo último de la tierra, para el testimonio de las naciones, Cristo no va a venir. Pero fue el mismo que lo dijo. Mateo 24:14, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para el testimonio de las naciones. Y entonces, solo entonces vendrá el fin. Bendito sea Jesús. Pero dejemos a Pablo, dejemos a Juan, que predicó arrepentimiento, y volvámonos a Jesús, que es nuestro maestro. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Cuándo morirá Juan en tu vida? ¿Cuándo encarcelarás a Juan? ¿Cuándo dejarás de predicar arrepentimiento para predicar el reino de Dios para que Cristo venga? ¿O no quieres que Cristo venga? ¿No le estás esperando? Yo sé que sí. Yo sé que le estás esperando. Y de ser así, entonces predica el Evangelio del Reino, si es verdad que quieres que Cristo venga. Y tú dirás, pero en algún lado, en algún momento del camino, se torció el asunto y comenzamos todos a predicar el Evangelio de arrepentimiento. Y lo decimos con un orgullo, como si el otro fuera peor que uno, como si el otro no mereciera la salvación. Cuando alguien hace algo mal hecho, le decimos, arrepentido y convertido, dice la Biblia, vamos, arrepiéntase, conviértase, hijo del diablo. Un orgullo. O sea, la salvación es para mí solo. Eso no es así, ¿no? Cristo vino a buscar todo el que está perdido, porque Él quiere que todos sean salvos. Te aseguro que si se perdió el mensaje, no fue culpa ni de Jesús, que ya vimos que predicó el Evangelio del Reino, ni de los apóstoles. Oye lo que dice el capítulo 9 del libro de San Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. ¿Qué les dio? Poder. Eso es lo que es el reino. Autoridad sobre todos los demonios. Reino de las tinieblas, reino de Dios. Poder. Y para sanar enfermedades. El reino de las tinieblas trae las enfermedades. El reino de Dios quita las enfermedades. Y los envió a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. ¿Qué les dio a predicar? Capítulo 9 del libro de San Lucas, versículo 2. Los envió a predicar el Evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. No le mandó a predicar arrepentimiento.
no le mandó a predicar salvación. No les mandó a predicar prosperidad. Les mandó a predicar el Evangelio del Reino. Usted sabrá, la decisión es suya. Usted es quien decide qué usted va a predicar. Ahora, si quieres obedecer a Dios, debes predicar lo que Dios dijo que prediques. Volvamos a San Marcos, ahora el versículo 15 de San Marcos 1. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Daniel, en su capítulo 7, bendito sea Dios, versículos 13 y 14, oigan lo que dice Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Jesús, el Hijo de Dios, que vino hasta el anciano de días, el Padre eterno, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Una visión preciosísima tuvo Daniel, bendito sea Dios. Dice que él miraba en las visiones de la noche y vio que el Hijo del Hombre venía en las nubes, y vio que venía para reinar, para gobernar, para recibir gloria y honra, para recibir un reino que jamás pasará. Algo que pone a la gente loca, hermano. Ahí me ha preguntado, varón, pero que Cristo lo que viene es a gobernar por 1000 años, varón. Ajá, y después del milenio, no nos vamos para el cielo después del milenio. Que yo le digo, bueno, si usted quiere, se puede ir. A mí me gusta aquí, yo me voy a quedar aquí. Usted quiere ir, bueno, que le vaya bien. Ahora, yo dudo que pueda irse, porque no hay transporte para allá. Y ya resucitado, con carne y sangre, como somos nosotros, yo no sé cómo se va a ir al cielo, porque Jesús dijo que carne y sangre no va para allá. Entonces tendrá que matarse, yo no saber qué, para ir al cielo. Y si se mata, entonces cae en el lago del fuego, porque los suicidas, los homicidas no entran. O sea, tremendo lío que se les va a armar. Bendito sea Dios. Miraba yo en la visión de la noche, y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Se acercó delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Fíjate que ahí se ve claramente que Jesús va a recibir literalmente el gobierno mundial. Y que ese gobierno nunca pasará. O sea, va a seguir gobernando por toda la eternidad. Y que ese gobierno jamás va a ser destruido. Lo que me dice a mí, que el reino de Dios será un gobierno literal. Es decir, será un gobierno real, pero un gobierno eterno, para siempre. Me han dicho personas, no, varón, porque Cristo reina, varón. Ajá. ¿Y dónde está reinando? Porque dice la Biblia que Satanás, el Señor lo reprenda, es el Dios de este siglo. Y entonces, ¿dónde es que Cristo está reinando? Varón, ¿qué está reinando en mi corazón? Aquí en mi corazón está reinando Cristo. Mentiroso. ¿Cómo tú estableces un reino dentro de un corazón? Además, estaríamos minimizando a Cristo. Cristo, el eterno,
el glorioso, el Padre eterno, el príncipe de paz, va a morar en el corazón de un pecador? ¿Va a establecer su reino dentro de un corazón? La cosa más tonta que yo he escuchado. Bendito sea Dios. Jesús envió a predicar el evangelio del reino. Los discípulos predicaron el evangelio del reino. Pablo predicó el evangelio del reino. Y yo predico el evangelio del reino. ¿Qué harás tú? ¿Qué predicarás? Salvación, Dios te bendiga. Arrepentimiento, Dios te bendiga. Pero te bendecirá más si predicas el evangelio del reino. Bendito sea Jesús. Ahora volvamos a Lucas, para que tú veas algo que el pueblo ignora. Y nosotros no somos ignorantes. No lo podemos ser. Pero el pueblo, cuando oye esto, siempre lo toma por donde no es, queriendo decir que eso lo dijo Jesús por lo que están fuera, por los pecadores. Pues Jesús explicó muy claro que no. Vamos a ver de qué se trata. San Lucas capítulo 8. Oiga lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Por todas las ciudades, por todas las aldeas. ¿Predicando qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Y es que es tan difícil entender eso? Y los 12 con él. O sea, él predicaba el evangelio de Dios y los 12 con él, también predicando lo mismo. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían de sus bienes y que también predicaban el evangelio del reino de Dios. Se junta una gran multitud, gente de todas partes acude. Jesús acababa de sanar a un leproso y le hace una encomienda porque Él nos conoce. Él sabe cómo somos, pensamos y reaccionamos los seres humanos. Jesús sana al leproso. El leproso se le acerca y le dice: de rodillas. Cosa que advierte que Jesús es Dios. Porque un judío no se le ponía de rodillas a nadie, a menos que no fuera a Dios. Eso le enseñaron sus padres desde pequeñito y eso hacían y hacen todavía hoy. Dice que se pone de rodillas y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y dice que fue limpio, que la piel se le puso como la piel de un niño. Y Jesús, conociendo lo que somos los seres humanos, le hace una encomienda. Mira, no se lo digo a nadie. Solamente ve donde el sacerdote y lleva la ofrenda que dijo Moisés para testimonio a los sacerdotes. Testimonio a él. Llévale la ofrenda, pero no le diga que fui yo. Jesús sabe el cuento de la comadre. Compadre, le voy a dar 100 pesos para que no lo diga. Y a la semana viene el compadre: comadre, yo no aguanto eso. Tenga 500, pero lo voy a decir. Eso es el hombre. Desde que llegó, desde antes de llegar, ya se lo iba diciendo a todo el mundo: Jesús el Nazareno me limpió. Miren cómo tengo la piel. Yo me imagino la alegría de este hombre. Una gente inmunda por los montes que no podía ni siquiera ir a la ciudad. Y ahora parece limpiecito con la piel como un niño. Y se va a quedar callado. ¿Y cómo yo dejo de decir lo que Dios hizo conmigo? ¿Y cómo yo puedo dejar de decir eso? Aunque me lo ordenen, no lo puedo dejar de decir, ¿verdad? Y al oír ese testimonio, comenzó a salir gente de todas partes. Y dice que la gente se aglomeró por montones alrededor de Jesús. Y Jesús entonces comienza a predicar justamente lo que él predicaba, hermano. Él nunca predicó otra cosa.
Jesús fue hombre de un solo mensaje. Y eso es bueno que la iglesia lo entienda, porque yo sé que hay personas que quizás digan, pero ven acá, pero el pastor, el reino de Dios, el reino de Dios, ya, el reino de Dios, el reino. Oye, pero ya tiene algo barato, que predique otra cosa. Jesús nunca predicó otra cosa. Oiga lo que dice. Versículo 4, capítulo 8 de Lucas. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, entonces Jesús le dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. No la voy a leer toda. Solo te voy a decir que Jesús dijo que parte de la semilla cayó en el camino, parte cayó en piedra, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído, que oiga. Hay gente que no tiene oído. Uno dice lo mismo, y lo escribe, y lo predica, y vuelve, y lo predica, y vuelve. Pero no tienen oído, no escuchan. Todo lo contrario. Vuelven a lo mismo. Cuando yo escuchaba esta parábola, siendo yo de la iglesia legalista, yo mismo decía, porque eso fue lo que a mí me enseñaron, la palabra es la semilla. La que cayó junto al camino fue la que cayó un pecador de eso. Y vinieron los demonios, y ¿verdad? Se llevaron la palabra y ya. Y la que cayó en piedra, igual, cayó, pero el corazón estaba tan duro que el tipo se volvió al mundo otra vez. Y la que cayó en espino, los problemas ahogaron la palabra y la palabra se fue. Pero siempre lo relacioné con personas de afuera. Ahora Jesús no lo predicó para personas de afuera. Jesús lo predicó para personas de dentro. Recuérdese que en Israel todos eran judíos. Ser judío es una religión, no es una raza. Incluyendo Jesús. Jesús era judío. Jesús subía al templo todos los años a las fiestas de los judíos. Jesús guardaba todo lo que guardaban los judíos, excepto el sábado, porque trabajó todos los días. Pero guardaba todo lo de los judíos. Por lo tanto, Jesús no le está predicando a un pueblo neófito, le está predicando a un pueblo entendido, a un pueblo que conocía la palabra. Y oye lo que le dice, el versículo 10. A ustedes les es dado conocer los secretos, o sea, los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Para el que no quiere entender, para el que todavía en su vida Juan no ha sido encarcelado, para que aquel que todavía Juan tiene la cabeza puesta cuando Herodes le cortó la cabeza, por parábola. Hermano, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla y cayó en tierra y cayó en espino, hermano, y cayó en qué sé yo qué. Una simple parábola. Para nosotros los entendidos. Oye lo que está diciendo el Señor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Bueno, Jesús ha dicho en el versículo 10 claramente que a nosotros nos es dado conocer los secretos del reino de Dios. Por lo tanto, está hablando del evangelio del reino, que era lo que predicaba. Amén. Ponte sobre tus pies y vamos a orar.